atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Dios les bendiga, mis amados. Qué alegría estar en sus hogares. Gracias por estar con nosotros, abrir este canal para recibir la bendita palabra del Señor. Esta palabra es algo extraordinario. Si usted sigue con nosotros este estudio, su mente y su corazón va a ser renovado. Se va a llenar de fe su corazón para que usted pueda recibir de la mano de Dios un milagro. Lo que anhelemos y necesitemos se hace realidad en nuestras vidas a través de la fe en nuestro amado Señor. Gracias al Señor por este tiempo. Mi esposita les trae un saludo. Luego entramos en este tiempo a estudiar la palabra del Señor. Amén, amén. Sabe que todo tiempo es bueno. En la mañana, en la tarde y en la noche. Decirle, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gracias por estar con nosotros. Sí, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Eres Eres nuestra fuerza. Eres nuestra vida. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por dejarnos a alguien tan importante con nosotros, para que pelee nuestras batallas, para que nos ayude, para que nos levante, para que nos socorra en los momentos que más necesitamos. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias por ser nuestro amigo. Gracias por ser nuestro consolador. Gracias por ayudarnos. Gracias te damos. Recibe la gloria y la honra, la alabanza de tus hijos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Por favor, tenga la bondad de abrir su Biblia. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3. Podemos comenzar desde el verso 9, porque quedamos en el verso 8. Podemos nosotros leer, pastorita, Juan 3, desde el verso 9 hasta el verso número 15, porque hay mucho que aprender y estudiar en este pasaje corto. Tenga la bondad. Respondió Nicodemo y le dijo, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué poderoso, Amén. hermanos. Señor, en esta hora venimos delante de ti. Gracias, Jesús. Para alabar y bendecir tu santo nombre. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido. Bienvenido a cada hogar, bienvenido a Ecuador, bienvenido a nuestras vidas. Amén.
Eres el invitado único y principal. No hay otra persona, no hay otro Dios. Solo tú, Señor. Ven y enséñanos. Revélanos la verdad de tu palabra para que podamos ser transformados por el poder de Dios y por el poder de tu Santo Gloria a Espíritu. Dios. A Gloria ti te daremos la gloria y la honra, el honor y la alabanza solo a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hemos estado trabajando en el capítulo 3 del libro de Juan, que es realmente poderoso. El apóstol Juan tiene la gracia de manejar este asunto, de revelar la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Y ahora entra Jesús en escena. Aparece un hombre principal de los fariseos llamado Nicodemo para abordarle a Jesús por la noche. Va en secreto para no ser visto de sus amigos, de sus compañeros, para que no le critiquen, no le evalúen lo que está haciendo. Y tiene un diálogo con Jesús. Y el Señor le hace un planteamiento, le dice que debe nacer de nuevo. ¿Cómo? Si yo ya soy una persona adulta. ¿Acaso puede un adulto entrar en el vientre de la madre y nacer de nuevo? No se refería a eso. Jesús a veces como que planteaba cosas tan profundas y la gente se quedaba sin saber qué decir, porque era el Hijo de Dios. El Señor había venido para presentar al Padre y traducir el lenguaje del Padre a nuestro lenguaje humano, porque era difícil tener esa comunión con el Padre en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor hablaba en el Sinaí, nadie le entendía, solo se escuchaban truenos y relámpagos, la gente estaba temblando. Moisés tuvo la gracia de entrar en la presencia del Padre, pero igual para él era difícil. Y ahora viene Jesús a mostrarnos al Padre. Y les dice a este Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No entiendo, Señor. Y le dice, tú percibes el viento, viene sobre ti el viento, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Solo lo percibes. Y cuando poníamos la mano derecha y soplábamos, usted sopla, no sabe de dónde viene el viento. Sí, de sus labios, pero no sabe a dónde va. Solo siente. Algo así es el hecho de una persona que empieza a percibir la dimensión espiritual. Amén. Entonces en el verso 8 decía, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Es un milagro. Y a esto es lo que se debería pretender llegar, nacer en el Espíritu. ¿Cuándo nace una persona en el Espíritu? Cuando acepta a Jesús reconociendo su pecado, pidiendo que la sangre preciosa de Cristo le limpie de toda maldad y de todo pecado, y empieza a vivir como Dios manda. Esto da la idea de que ha nacido la persona del Espíritu. Respondió en el verso 9, leamos, pastorita, el verso 9. ¿Qué dice el verso 9 de Juan 3? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, ¿cómo puede nacer una persona del Espíritu? Es la pregunta. Porque ya el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Y le dice, ¿cómo? Y el Señor le da la respuesta del cómo, porque él necesitaba tener una respuesta. Vea lo que dice el verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Se pone a pensar. Los sacerdotes sabían toda la ley y los profetas. Conocían al Padre. Pero cuando el Señor le dice, es necesario nacer del Espíritu, y dice, ¿cómo? No entiendo. Jesús le dice, pero si eres maestro de la ley, cumples todos los preceptos, cumples toda la ley, ¿no sabes eso? Señor, no sé. Explícame. Y aquí comienza el Señor a plantear lo que era necesario que él sepa. El verso 11, ¿qué es lo que dice, pastorita? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Qué serio, hermanos. Serio. Aquí lo que el Señor está planteando, dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Es cierto. Cuando van a un juicio piden un testigo, especialmente si vio el asunto, para que testifique. Y lo que usted sabe en un examen puede responder bien a las preguntas del examen. Y aquí el Señor dice, yo sé
porque he visto y he estado en la presencia de mi Padre. No lo decía, pero ese era el contexto de lo que podría expresar Jesús. Lo que yo he visto de mi Padre, lo que yo he percibido de mi Padre, esto es lo que yo vengo a hablarles, para que ustedes tengan luz en el camino. Y mi testimonio es verídico, porque yo vengo del Padre. Y he estado ahí. Y yo les puedo testificar. Ahora sí, vamos al verso 12, pastorita. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si yo he dicho cosas terrenales, dice este pasaje, y no creéis. Ahora, hermanos, recordemos que el Señor usaba las famosas parábolas. ¿Qué era una parábola? Tomar algo de la vida diaria, algo tangible, algo que se puede ver, para enseñar una cosa que no se ve. Esto era lo que el Señor estaba planteando a Nicodemo. Los judíos tienen una característica en la enseñanza. Mire, ellos hacen la teoría y la práctica. En Occidente es diferente, solo es teoría, teoría, teoría. Y graduamos a la gente con teoría. Pocas carreras se vuelven prácticas. Pero cuando es teoría, teoría, teoría y no hay práctica, para los judíos no tenía validez. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Toma algo de la vida práctica para enseñar un asunto espiritual. Por eso es lo que Él dice, si os he dicho cosas terrenales. O sea, Él tomaba las cosas naturales, humanas que se veían para enseñar algo espiritual. Y también dice, yo tomo cosas naturales, terrenales, y no creéis. O sea, yo estoy procurando enseñarles con una parábola, con un ejemplo, decirles que lo que hay aquí en el aspecto terrenal es una figura de lo celestial. ¿No entendían? Y verá que él era un maestro de la ley. Él era un fariseo, celoso guardador de la ley. Por eso el Señor le pregunta, ¿tú eres maestro de la ley y no sabes esto? ¿Cómo es esto que no sabes? Hay gente que está llena de muchas cosas intelectuales, pero no percibe a Dios. Podemos tener tanta enseñanza doctrinal, pero no conocer a Dios. Y aquí lo que el Señor está procurando encaminarle a este hombre, dice, hay cosas terrenales con las cuales yo procuro explicar y no creen. Y en este mismo verso dice, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Para ellos era difícil entender que en el cielo había calles de oro, un mar de cristal, que los ángeles estaban ahí adorando y alabando al Señor, que ahí estaba el trono de Dios, que Dios estaba sentado en su trono y sobre su trono había un arco iris, que multitud de ángeles alababan y glorificaban al Señor. Para ellos un poco difícil entender. Algo sabrían de Dios, pero no en la magnitud que Jesús empezó a revelar. Leamos, pastorita, ahora en este verso número 13, por favor. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí vamos a analizar un poquito previa a esto. Cuando Jesús hablaba de las cosas terrenales, hay dos autores señalan los dos tipos de enseñanza aquí indicadas por Jesús, lo terrenal y lo celestial. Se corresponden en general a las diferencias entre los evangelios sinópticos, los terrenales, y el cuarto evangelio que estaba proyectando la dimensión celestial. Una diferencia que se señala aquí en el cuarto evangelio como explicada por el mismo Jesús. O sea, Jesús estaba procurando explicar lo celestial. Por ello, una no debería ser enfrentada con la otra. O sea, la enseñanza terrenal con la enseñanza espiritual convergen ¿en qué sentido? En que la una es ejemplo de lo celestial. Entonces, lo celestial está como prefigurado en lo terrenal. Regresemos a este asunto. Por ejemplo, ¿qué significaba el Cordero Pascual, pastorita? Era el animalito que estaría siendo sacrificado para coger la sangre, pintar en los dinteles de las puertas y
y en los postes, para que cuando venga el ángel de la muerte, no mate a quién, al primogénito. Esa era la prefigura de Cristo. El Señor quería enseñar al pueblo a través de la fiesta de la Pascua, que era un asunto humano terrenal, que se podía ver al cordero, que se podía tomar la sangre, que se le podía comer porque lo comían asado completo, no se cocinaba, no se freía, no se hacía otra cosa, no se le quebraba un hueso, pero eso representaba, era la prefigura de Cristo. La Pascua enseñaba un asunto espiritual. ¿Cuál? Que Jesús sería el Cordero de Dios, que vendría a ser inmolado en la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros y entregando su vida a darnos salvación y vida eterna. Esto es lo que está procurando enseñar el Señor. Las cosas humanas tendrían una proyección espiritual. Y esto es lo que aquí dice el Señor. Entonces, en este verso número 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Veamos este otro asunto que es importante. Descendió del cielo. Póngase a pensar. La encarnación del preexistente Hijo de Dios, que estaba en el cielo antes de descender, y que así sabe lo que está diciendo acerca de las cosas del cielo. Este sublime concepto de Cristo atraviesa todo el Evangelio y aparece frecuentemente en las propias palabras de Cristo como aquí. Ahora, amados, la encarnación de Cristo es el milagro más extraordinario que pudo haber contemplado la raza humana. Cuando, por ejemplo, un óvulo con un espermatozoide se une, forma un embrión y nace una criatura, es un milagro extraordinario. Amén. O sea, no podemos entender cuando la evolución quiere decir que venimos del mono. Discúlpeme, hermano, no venimos del mono. Venimos de la bendita mano de Dios, que Él nos hizo perfectos, con una sonrisa, con inteligencia, con la capacidad de andar en dos extremidades, bien, de ir a la universidad y estudiar. A un mono usted nunca le ha visto en una universidad. Entonces, ¿cómo pueden decir los evolucionistas que procedemos del mono? Pero, pasando al término real, pensar que el Hijo de Dios se encarnó en un ser humano es el milagro más extraordinario. Sí, Señor. Alguna vez nosotros decíamos que sería como querer poner todas las aguas de los mares del mundo en un vaso de agua. ¿Sería posible, pastorita, meter las aguas de los mares en un vaso de agua? Nunca. Y así condensaríamos de una forma pero extra poderosa las aguas de los mares. No alcanzaría en un vaso de agua. Hay planetas que tienen una densidad increíble. Hay elementos químicos que tienen una densidad pero demasiado fuerte. No es mismo la densidad de la esponja que la densidad del hierro. El hierro, hermanos, es macizo, la esponja es esponja. Entonces, querer la esponja hacerle una densidad como del hierro sería difícil. Pero querer meter al Hijo de Dios en un ser humano es como querer meter todo el poder de Dios, toda la potencia de Dios, todo lo que es Dios, en un vaso de agua. Por eso es un milagro increíble la encarnación. Y el bendito Mesías, siendo el creador del universo, viene y se encarna en un ser humano. ¿Para qué? Para entendernos. ¿Y sabe qué? Para amarnos. Porque cuando Él viene, Él muestra su simpatía, su compasión, su clemencia, su amor para nosotros. Y venían las multitudes y una mujer que tenía un flujo de sangre dice, si solamente toco el borde de su manto seré sana. Tocó y fue sana. Ahora el poder de Dios estaba en este bendito Mesías, haciéndose manifiesto. Imagínense cómo era el poder de Dios. O sea, toda la potencia del cielo encapsulada en un ser humano. Solo Dios podía hacer eso. El Señor es el único que podría hacer esto efectivo. Y aquí dice, en este pasaje, en el verso 3, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo.
se encarnó en el vientre de la bendita Virgen María por un milagro. Y aquí dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Veamos lo que analiza este comentario cuando habla de esta verdad que está en el cielo. Esta frase es añadida por algunos manuscritos, pero no en otros manuscritos. Y si es genuina, meramente enfatizaría la existencia atemporal del Hijo de Dios que está en el cielo incluso mientras está en la tierra. Probablemente sea una glosa, o sea, un símil, pero el Hijo del Hombre, si es genuino, Él es aquel que ha descendido del cielo. Así es. Solamente a Jesús le llaman el Hijo del Hombre, porque era el bendito Hijo de Dios hecho carne para entender al ser humano y darnos salvación y vida eterna. Estamos a punto de entrar en unos versículos más a ver la majestad, la profundidad del amor de Dios. Y dice que cuando nosotros tenemos esa unción, esa gracia del Espíritu Santo, podemos amar a Dios y al prójimo. Sin esa unción, difícilmente podemos amar a alguien. Pastorita, leamos el verso 14, tenga la bondad. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto es poderosísimo. Vamos a analizar este pasaje porque esto nos va a dar luz para poder entender mejor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Tenemos que ir a ver este hecho. Porque no podemos pasar por alto para entender el sacrificio que Jesús daría luego en la cruz del Calvario. Usted tiene que tener el panorama completo para entender lo que dice aquí el Señor de sus propios labios. Así como la serpiente, Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, de esa manera habría salvación, si no, no habría salvación. Vamos a Números capítulo 21, verso 7, pastorita. Números 21, 7, ¿qué es lo que dice? Tenga la bondad, busquemos Números 21, 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. El pueblo se había apartado de Dios. El pueblo, hermanos, estaba rebelde con Dios. Y el Señor, ¿sabe qué? Manda un juicio. ¿Cuál era ese juicio? Manda serpientes, dice, y Jehová envió en el 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. En este juicio, Dios envía serpientes para morder a estos israelitas por su rebelión, por su maldad, y la gente empieza a morir. ¿Qué prefiguraba eso? En el tiempo presente, ¿sabe qué es lo que nos muerde a nosotros y nos da y nos lleva a la eternidad? El pecado. El pecado es como una serpiente que cuando muerde nos lleva al mismo infierno. Esta es la prefigura en el libro de Números. Y ahora, cuando dice en el verso 7, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros, ¿qué, pastorita? Estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. O sea, el pueblo estaba muriendo mordido por las serpientes. En el tiempo presente y en la época de Jesús, ¿sabe qué? La gente estaba muriendo por la mordedura del pecado. Para eso vino Cristo. Y Cristo vendría como el Redentor de la humanidad. Y en este pasaje se está dando a entender esta verdad. No podemos pasarlo por alto para entender mejor lo que dice el apóstol Juan. Sigamos en el verso 8. ¿Acá? Sí, 21.8. En Números 21.8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Qué maravilla, hermanos. Mire, escúcheme, me emociona. ¿Sabe por qué?
Porque ahora la gente estaba siendo mordida por las serpientes y vienen delante de Moisés y le dicen, ora a Dios, hemos pecado contra Dios y contra ti, hemos hecho lo malo, nos estamos muriendo, las serpientes nos muerden y morimos, por favor haz algo. Moisés va delante del Señor y el Señor le dice, hazte una serpiente ardiente. O sea, coge un poco de bronce y fabrica una serpiente parecida a las serpientes que les están mordiendo. Y ponla en un asta. Ponla en un asta. ¿Y qué es lo que dice luego? Y dice, Cualquiera. y cualquiera que, lea pastorita. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¡Qué maravilla! Déjeme explicarle un poquito. Moisés obedece. Fabrica la serpiente de bronce. Y tiene que ponerle en un asta. O sea, en un palo como si fuera esto un asta. Y ahí la serpiente. Tendría que estar ahí. Y sería elevada esa serpiente. Y cualquiera que mirare, solamente mirare a la serpiente, ¿qué pasaba, pastorita? Vivirá. Vivirá. Esto es una prefigura de lo que haría Jesús. Jesús, hermano, estaba refiriéndose a este famoso pasaje de Números 21, 7, 8. Entonces, Moisés se obedecía y ponía en el asta la serpiente de bronce. La propuesta era, el que era mordido por la serpiente y miraba a la serpiente, sucedía un milagro. Vivía. Pero la interrogante mía es, o yo le pregunto a usted, ¿era tan difícil mirar a una serpiente? Ya se estaba muriendo. Era tan difícil mirar a una serpiente cuando estaba lleno de veneno y ya se estaba muriendo. Pastorita, pregunto, ¿es muy difícil mirar a la serpiente como pedía el Señor? ¿Era difícil o fácil? Fácil. Fácil. Mire lo que está pasando ahora en esta pandemia. Algunos científicos están encontrando alguna cura para este virus. Y la gente dice, no, quién sabe, tal vez, puede ser, quizás, no sé. Y algunos que ya han usado esos productos se están recuperando. Le digo lo que está pasando. Otros hermanos están razonando, no, es que va a afectar esto, va a afectar lo otro, va a afectar lo uno, va a afectar lo otro, se va a morir. Pero si ya está muriendo con el virus, intente algo, pues. Lo mismo sucedía aquí. La gente que tomaba atención y miraba a la serpiente, sucedía un milagro. Se sanaba. Amén. Vivía. Leamos el verso 9. El verso 9. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué lindo, hermanos. A mí me llena de emoción. ¿Por qué? Porque era sencillo. No tenía que hacer ningún esfuerzo. No tenía que pagar dinero. No tenía que tomar una medicina. No tenía que caminar kilómetros. No tenía que hacer absolutamente nada. Solo una cosa. Mirar a la serpiente. Ahí estaba la serpiente en el asta y el que estaba ya muriéndose, sin esperanza, ya el veneno había llegado a su cerebro, ya le estaba consumiendo el veneno. Si solamente miraba, ¿qué pasaba? Vivía, dice la palabra. Eso es lo que está procurando enseñar el Señor Jesús en este pasaje. Así como la serpiente sería levantada en el asta de bronce, para que la gente mire y sea salva de la mordedura de la serpiente. Ahora el apóstol Juan nos está dando un referente de labios del Señor Jesucristo. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que ¿qué? En el 14, pastorita, la última parte, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? ¿Para qué sería levantado el bendito Mesías? Para vivir. ¿Y sabe qué? Él estaba tomando la carga de pecado de toda la humanidad. Ese veneno mortal
que tenía la serpiente en el desierto y mataba a los judíos que se habían rebelado contra el Señor y contra Moisés. Algo parecido sucedería en el tiempo que vivía Jesús. El veneno del pecado que había matado a mucha gente, había apartado de Dios, ese mismo veneno estaría en el cuerpo del Señor Jesús. Por eso el Padre en prefigura toma una serpiente que mataba, la misma figura de esta serpiente que simbolizaría el veneno del pecado. Esa misma serpiente serviría como un antídoto para ese pecado. Jesús se hizo pecado por nosotros. Recuerde la historia. Él tomó la naturaleza pecaminosa nuestra, porque el pecado estaba mordiendo al ser humano y lo estaba matando, y no había esperanza. Y Jesús sería levantado en una cruz horrorosa. Y dice que Jehová cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo, el inocente Cordero de Dios. Qué cosa más linda, hermanos. El Señor hablaba con propiedad, porque Él tomaría el lugar de todos nosotros. Él tomaría nuestro pecado. El veneno de nuestro pecado que estaba actuando en nosotros, Él lo bebería. Lo bebería. ¿Y qué es lo que dice en el verso 15, pastorita, para terminar? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué cosa más extraordinaria, hermanos. Es una cosa tan espectacular. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así Cristo vino para sanarnos de la misma manera que los hijos de Israel que habían sido mordidos por las serpientes venenosas eran sanados y librados de la muerte mediante solamente hacer una cosa: mirar a la serpiente. Cuando dice que Jesucristo sería levantado, así como la serpiente de bronce fue levantada sobre un asta, así también Jesús fue levantado en un madero en la cruz. El verbo aquí usado indica que Jesús sería alzado de la tierra al estar colgado en una cruz. Y al considerar el carácter triunfal del Evangelio, vemos que el verbo griego uspo, levantar, indica exaltación gloriosa de Cristo mediante su muerte en la cruz y su posterior ascensión a la diestra del Padre, así como la proclamación del Evangelio eterno de la salvación. Poderoso. Amados, cuando Cristo fue levantado, fue para darnos vida eterna. Y aquí dice, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si solamente miramos a Jesús con fe y aceptamos nuestro pecado y lo confesamos y decimos, Señor, límpiame, sálvame, seremos salvos. Lo que le pasó al famoso buen ladrón. El buen ladrón estaba ahí también muriendo por su pecado. Y se vira a Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como cuando un judío era mordido por la serpiente, al instante era sano. Poderosísimo. Este buen ladrón fue la primicia de este plan de salvación. Solo miró a Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y los judíos, cuando eran picados por la serpiente, no tenían que hacer absolutamente nada, solamente mirar. Lo mismo pasa con lo que dice Jesús. Solo mirando a Jesús, aceptando el sacrificio precioso que Él haría un día en la cruz del Calvario, amén, será salva una persona. Seremos salvos. Aquí lo plantea. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si solamente creemos, no nos toca pagar dinero, no nos toca hacer un sacrificio, no nos toca ir al polo a traer alguna cosa, no. Solamente creer, alzar nuestros ojos y seremos salvos. Poderosísimo, hermanos. Gracias a Dios por esta bendita palabra. Yo quiero que usted se una en el próximo programa. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar el versículo más memorizado por todos los cristianos. Ese famoso Juan 3:16, usted tiene que conocerlo poderosamente. Amén.
porque eso le va a traer a usted salvación y vida eterna. Y en esta tierra podremos disfrutar de la bendición y el cuidado divino, y cuando vayamos al cielo, poder tener esa bendición de vivir con Cristo por los siglos de los siglos. Me emociona, hermanos. Ahora que vamos entrando un poquito más a fondo en el estudio de esta bendita palabra, me interesa más. Yo quisiera que completemos el estudio del Evangelio de Juan. Y usted va a notar, dice que una persona empezó a leer el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan. Dios empezó a hacer milagros, prodigios y maravillas a través de esa persona. Dice que iba todas las mañanas a la iglesia. ¿Y sabe lo que hacía? Leía el Evangelio de Juan. Y él consiguió un evangelio que tenía las palabras de Jesús en rojo. Y lo leí, lo leí, lo leí, lo leí, lo leía, lo leía. Y el Señor empezó a hacer maravillas a través de este hombre. Levantó un avivamiento en el lugar donde él estaba, solo leyendo el libro de Juan. Y las palabras de Jesús en rojo es una maravilla. Coja su mano izquierda, póngala así. Vamos a alabar al Señor. Usted va a alabar al Señor con todo su corazón. 10 veces con esta declaración. Alabado sea el Señor, amén. Comenzamos. Alabado sea el Señor, amén. 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 Levante sus manos y haga 3 cosas. Agradezca, alabe y adore al Señor. Señor, en esta hora venimos para agradecerte y bendecirte. Qué poderosa palabra, Señor. Serías levantado como una serpiente en el desierto, cargando el pecado mío, el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida preciosa que tú viniste a ofrecer un día. Amén. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí estamos, Bendito llenos de sea gozo, mi llenos de Señor, alegría, mi Salvador. reconociendo, Señor, Bendito sea. el sacrificio precioso que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito seas. Levantado ahí en vergüenza, en dolor, en Gracias, martirio y en Dios. sufrimiento, tomando nuestro pecado, nuestro dolor. Amén. Por nosotros te hiciste pecado y nos trajiste salvación y vida eterna, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, no se Amén, pierda, mas amén. tenga Sí, vida Señor. eterna. Gloria a Dios. Solamente mirar a Jesús con fe nos traerá la salvación Amén, Señor, del infierno. Dios. Ayúdanos, Señor, Bendito seas, Señor. que podamos entender esta bendita palabra. Esta bendita palabra nos trae gozo y esperanza. Esta bendita palabra nos orienta hacia el cielo, hacia la eternidad con Cristo. Ayúdanos, Señor. No podemos solos. Amén, Señor. Solos estamos perdidos. Pero en este día venimos delante de tu divina presencia, Gloria a Señor, ti, para Señor. agradecerte Gloria a ti, Señor. por haber Bendito- tomado nuestro lugar. Bendito seas. Y como en mi el Señor. desierto fuimos mordidos por el pecado, por la Oh, serpiente del bendito pecado y nos Jesús. lleva a la muerte, pero Cristo vino a ser pecado por nosotros para darnos vida si miramos a Jesús. Amén. Gloria Ayúdanos, a Dios, Señor. Gloria a Dios. Qué maravillosa palabra, Señor. Gracias, Jesús. Cómo no amar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús, quien tomó nuestro lugar. Muchas gracias, Señor. Jesús. Hoy entendemos un poquito lo que dice esta verdadera palabra. Te hiciste pecado para traernos justificación, para hacernos justos, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu bondad y por tu amor. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Que podamos guardar esta palabra y vivirla. Gracias, Señor. Te humillaste, estuviste en vergüenza, estuviste en dolor, desesperado y angustiado, hasta la muerte.
para hacer de nosotros gente diferente. Gente, Señor, que reconozca este sacrificio precioso. Ayúdanos, Señor. Solos no podemos. Amén, Señor. Estamos perdidos si tú no haces un milagro con nosotros. Amén, Señor. Amado Padre, gracias por haber enviado a Jesús. Amén. Él vino en obediencia a hacerse pecado. Él Él vino en obediencia, Señor, a tomar nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Él vino en obediencia para obedecer el planteamiento divino y traernos salvación y vida eterna. Muchas gracias, Señor. Eres bueno y eres fiel, nos amas. Nos amas. Nos amas. Nos amas, Señor. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra. Alabanza solo a ti. La alabanza al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. La alabanza solo te pertenece a ti. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Alabamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de cosas extraordinarias. Amén, el Hacedor de maravillas. El Hacedor de cielo y tierra, el sol, la luna, las estrellas, los montes, los valles, los mares. Es obra tuya, te alabamos, Señor. Y sobre todo el plan de salvación que planteaste para la humanidad. No hay manera de expresar la gratitud. Muchas gracias, Señor. Eres bueno y eres fiel, nos amas. Gracias, Jesús. Nos amas. Nos amas, Señor. Gracias, Jesús. Con la vida nos amas. Eres so- ¿Cómo no amarte a ti, Señor? Perdona, Señor. eres so- Hemos sido tan Ingratos. indiferentes, ingratos, y que no hemos valorado lo que tú has hecho por nosotros. Así es. Por ignorancia, Señor. Así es. Por ignorancia, tú dijiste desde la cruz, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por ignorancia, Señor, no hemos amado a Jesús. Cuando ha hecho tanto por nosotros. Muchas gracias, Señor. Amado Espíritu Santo, gracias. Gracias, Jesús. Paso a paso, como niños, estamos procurando entender la verdad del Evangelio, la verdad de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Que cuando terminemos este Evangelio de estudiarlo, tengamos la fe necesaria. La fe necesaria para creer en un milagro, conociendo y amando a Jesús con todo el corazón. Amén, Señor Jesús. Teniendo esa comunión estrecha con el Espíritu Santo, con Jesús y con el Padre. Necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes para buscar a Dios con todo el corazón, con todo el corazón. Arraquía, aquí, así, alaba, aquí. Adore al Señor unos minutos en lengua, si es que puede, si no, pídale una sílaba y con esa sílaba adore al Señor. Una sílaba nada más y empiece a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Rica, santa, aquí, alaba, canta, acá y alaba, aquí. Rayaka, sanda y casa. Y brasa, anda ya, y coso, raca y así. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por haberte hecho pecado por nosotros para darnos justificación. Señor, Padre eterno, hoy gracias, nos humillamos Señor, delante por de tu tanto presencia. Amor. Gracias, Señor, por tanto amor. Adoramos al Rey de Gracias, Reyes, al Señor de Jesús, Señores, por al tanta Hacedor de maravillas. misericordia. Gracias, Jesús. Eres santo, santo, santo. Eres omnipotente, omnipresente, omnisciente. Eres bueno y justo. Todo lo puedes, estás en todo lugar, todo lo conoces. Arraca, anda ya, casa ri, corrolo, casa ya. Y brosoro lo boca sandi.
Halibaikira de so. Ayakanda raki sikirilibi. Araba ayaki oroso. Grasanda yaki. Alikabari de so. Abrakanda yakasi alabakia. Siga adorando al Señor. Tómese unos minutos para estar en la presencia del Señor. Jesús. Ay, acá anda roco Tu soy yo nombre tiene todo poder. Jesús, santo, santo, santo. Hoy anda ya casaya aquí roco rakanda kasiki. Oh, Villa del Ore de Sobaba. Oh, abra su corazón delante del Señor. Ora en lenguas, hágalo con todo su corazón. Ayakindaraki. Hágalo con todo su corazón. Oh, Micaína del Ore. Gracias, Señor. Avicora de Soba y Carara. Nos humillamos delante de tu presencia, mi Señor, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu señorío. Y venimos a adorar y alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Hacedor de maravillas. Rabacanda ya casi. Alabaikira de So. Bricanda ya casariki. Alabaikira de lo papare de Soba y de lo. Oh, rakaya ki alabaki. Gracias, Señor. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Sí, Señor. Su presencia está ahí. Su presencia está en medio nuestro. Su presencia está Su con presencia nosotros. está en medio nuestro. Él está enjugando nuestras lágrimas. Rayacán. Él está tomando toda la carga y el peso de su corazón. Él está haciendo la obra. Mira de Lord. Ay, callaré de Lord de Ababay cara de Sol. No estamos solos. Rakayaki. No estamos solos. Él está con nosotros en medio de toda la aflicción. En medio de toda situación. Él está con nosotros. Por eso que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Acérquese, acérquese. Señor. Gracias, Oh, Señor. my kira de sopa y cara de sopa. Eres bueno, eres bueno, eres bueno, eres fiel. Oh, my bikairi de soda de Fiel, la papa y fiel, de fiel, sopa, papá y fiel, cara de la papá. Señor. Oh, mi de soda, Arraya, calla aquí, casi alaba aquí. Grande y fuerte es nuestro Dios. El Dios que amamos y servimos no ha perdido ninguna batalla. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro ayudador, es nuestro sanador. Abaikira de Lora de Soba, Raya Kasandi. de Soba. Muchas gracias, Señor. ¿A dónde iremos si no solo a ti? Tú tienes palabra de vida. ¿A dónde iremos si tú eres nuestro socorro? Sí, Señor. Nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Aleluya. Ani de Aleluya. soba y cara de liviari. Aleluya al Señor, la honra, la gloria, la adoración y la alabanza. Bendito seas, Señor, Salvador, Raya, Salvador. casa aquí, socorro, Ay, loca, callara de la yaqui. papá y cara de esa papá. Hoy alzamos nuestros ojos al Jesús. Hoy alzamos nuestros ojos a Jesús, de donde viene nuestro socorro.
¿De dónde viene nuestra sanidad? ¿De dónde viene nuestra fuerza? Sí, Señor. Alce sus ojos al Señor. Alce sus Hágalo. ojos al cielo. Hágalo. Rakanda Nuestro socorro yaki. viene de Él, que hizo los cielos y la tierra. Adore al Señor, adore al Señor con todo su corazón. Él está en su hogar, Él está presente, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Rakandiki, Rakasaka, Yaki Lobo, Akasia. Oh, Kayalabanki, Andiki, Orayasa, Akasia Lava. Gracias, Señor. Santo y bueno es el Señor. Gracias, Santo Señor. y bueno es nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor y mi Dios. Gracias, Señor. Ponga su mano derecha en el lugar afectado. Vamos a orar por sanidad y a pedirle al Señor que le haga un milagro. La Biblia dice que por sus llagas somos curados. Él es nuestro sanador. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina, Amén. dice este bendito evangelio. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Para Dios no hay nada imposible. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y Él envió sanidad y medicina. Son promesas planteadas en la palabra de Dios. Tómelas por la fe y reciba la bendición del cielo. Ponga su mano derecha en el lugar afectado, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora venimos para echar fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu de enfermedad y de muerte. Amén. Yo aplico la preciosa sangre del Cordero, el poder de la resurrección, y en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre echamos poderoso fuera de toda Jesús. enfermedad, echamos fuera todo espíritu de En el muerte, nombre de se Jesús. desbarata y se deshace toda obra del diablo. El diablo no tiene arte ni parte en nuestras vidas le pertenecen a Jesús. Y ahora, Señor, se seca toda célula mala desde la raíz, muere, 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 ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Amén. Nazaret, todo virus, toda bacteria, todo hongo muere. Señor, se restaura el Toda cerebro. enfermedad. El cerebro que está afectado de una persona toma vida. Toma vida el cerebro de una persona que está afectada ahí, tiene un Amén. tumor, ese tumor se disuelve. Ahora, muere desde las Amén. raíces de ese Gloria a tumor. Dios. Reciba sanidad. Reciba la salud del cielo. Se restaura la vista, los oídos, la nariz, la garganta. El Señor está sanando un problema de tiroides. Reciba sanidad. Amén. Sea sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, ahora. El Señor restaura la columna de una persona. El Señor está restaurando su corazón, sus pulmones. Sus pulmones gloria a toman Dios. vida, vida, Sí, vida, Señor. vida. Se seca toda Ahora. obra del diablo. Se seca En todo el virus. nombre de Se Jesús. seca todo tumor. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Hay una persona sea, que Señor. tiene afectación en los senos, es sana en sus senos. Ahora, sano, 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 por el poder del Santo Espíritu de Dios. Amén. Padre mío, yo restauro el hígado, el estómago, los riñones, el páncreas y la vesícula se restaura, toman vida estos riñones, toman vida, toman vida, toman vida. El estómago y el hígado toman vida. Señor, oramos pidiendo que tú hagas un milagro en los intestinos de mis hermanos. Gloria a Dios. En el útero de alguna dama, Señor, en los ovarios y en las trompas de ese organismo, Padre, haz un milagro, haz un milagro, haz un milagro, Señor. En la vejiga y en la próstata traigo vida, Amén. traigo vida a la vejiga. Hay una persona que tiene la vejiga descendida, oh, el Señor le levanta y hace un milagro en el su vida, nombre de recíbalo, Jesús. recíbalo. Se abren las arterias y las venas, el corazón palpita adecuadamente, la sangre se purifica, los huesos se fortalecen desde la médula, las articulaciones toman vida, toman vida, toman vida, desde la cabeza hasta los pies es sano, son sanos sus pies y sus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay una persona con un hombro afectado, tiene mucho dolor, el Señor ahora le está sanando, reciba sanidad, Amén. reciba sanidad, Gloria a Dios. en el nombre de Jesús de Nazaret.
Si hay una persona con un espíritu de depresión, de temor, de dudas, de miedo, de incredulidad, con un espíritu de muerte, se va. En el nombre de Jesús. Sale ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Echo fuera todo espíritu inmundo de depresión. Traigo manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestra fuerza. Él dará paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento a su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reciba salud, reciba liberación. Irra, kanda, yaka, saya, alaba aquí. Oh, Rabanda, ya casi alaba acá. Sea sano, sea sano, sea sano, sea libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda al cielo. Padre, bendecimos a tu pueblo. Bendecimos Israel. Oramos por la paz de Jerusalén. Que tú hagas un milagro, Señor, en Jerusalén. Que tu bendición sea sobre Jerusalén. Oramos por Ecuador, Señor, para que tú, con tu Santo Espíritu, vengas a Ecuador y traigas un avivamiento. Sí, Señor. Limpiamos Ecuador de este Sí, virus, Jesús. muere este virus. Señor, tú sostienes la economía de Ecuador, la economía y la moneda de Ecuador. Señor, hoy ordenamos que salga todo espíritu de corrupción, todo espíritu de robo que se quieren llevar los dineros del Estado. Fuera, ahora, fuera, ahora, fuera, ahora. Libre Ecuador de este espíritu de la corrupción. Señor, van a venir las próximas elecciones en el año 2021, en febrero, para presidente de Ecuador. Hoy, Señor, decretamos en el campo espiritual que tú nos das el mejor presidente, un hombre sabio, íntegro, temeroso de Dios, que pueda gobernar la nación guiado por tu Espíritu Santo. Será el mejor presidente de las naciones. Veremos, Señor, un milagro porque estamos puestos a la brecha y te suplicamos un milagro. Un milagro del cielo. Sí, Señor, en las elecciones de la SEADE, de superintendente y presbíteros, tú haces un milagro. Amén. Un milagro. Gloria un milagro. a Dios. Tú pones gente íntegra, sabia, temerosa de Dios, que ayude a encaminar la pastoral de Ecuador. Bendecimos, Señor, desde ya esos líderes que serán puestos por tu mano. Bendecimos, Señor, estas elecciones. Yo bendigo a tu pueblo con la bendición del cielo, que esto les alcance. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre mis hermanos, y les bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite, de la salud del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén, y amén. Gracias al Señor. Amados, les enviamos un abrazo, un saludo cariñoso a toda la gente linda que nos ve en Quito, en las provincias de Ecuador y fuera de Ecuador. Les amamos, les bendecimos. Que el Señor prospere sus vidas grandemente. Amén. El Señor dice en su palabra: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Aleluya. Para siempre. Gracias a Dios. Qué bendición su palabra. Que el Señor le bendiga grandemente. Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos en el próximo programa. Un abrazo para todos. Amén. Verá cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí.
hoy, venga tu reino, que sea